me gusta siempre pensar en lo que estamos cantando. Alguien dijo que los creyentes, los cristianos, cuando más mentimos es cuando cantamos en la iglesia, porque generalmente cantamos cosas que después no estamos dispuestos a hacer. Ahora, hermano, eso es una generalidad. Usted entiende eso, ¿no? No le estoy diciendo que usted es un mentiroso. Pero podría ser que entre medio haya alguno, nunca sabe, ¿no? Pero pensaba en este último coro que cantamos en un texto particular que me encanta de 2 Corintios capítulo 5. Verso 15 dice lo siguiente: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Creo que como creyentes tenemos lógicamente una responsabilidad delante del Señor, y es vivir para Él. Me acuerdo, creo que se los he comentado, me acuerdo una frase con la que terminaba antiguamente el programa de radio de Palabra de Vida que aparecía en BBN. Este programa de radio, que era un programa muy cortito, que era un pensamiento, una meditación respecto a la hora silenciosa del día, pero que además tenía el testimonio, ya fuese de un misionero, de un alumno del Instituto Bíblico. Este programa de radio terminaba diciendo: si Cristo murió por ti, entonces Él merece que tú vivas para Él. Me gustaba esa frase, me hacía pensar, y lógicamente este texto me hace pensar en eso. Si Él murió y resucitó por nosotros, Él merece que nosotros vivamos para Él. Y me gusta la canción, el último coro que cantamos justamente por eso. Hermanos, vamos a seguir hoy día con esta serie que hemos iniciado hace un par de semanas atrás, que tiene que ver con una mirada bíblica al pensamiento o la enseñanza calvinista. ¿Sí? Yo les compartía el jueves a los hermanos que estábamos en la reunión de oración que para mí no ha sido fácil este mes. No ha sido fácil la enseñanza, particularmente este mes, porque son temas complejos y es muy fácil encasillar a personas en casillas, ¿no es cierto? No, porque él está enseñando esto, entonces él es esto, pero porque él está enseñando esto otro, entonces él es esto otra cosa. Es muy fácil eso. Hay que mirar lógicamente el pensamiento calvinista desde un punto de vista bíblico. ¿Tiene asidero bíblico? ¿Tiene fundamento bíblico? ¿O simplemente, como citó o como dijo hace un par de meses atrás un pastor que les comenté, pastor Marcos Morales, todo aquel que enseña o piensa o tiene algún atisbo, alguna cercanía con el pensamiento calvinista, entonces es un vómito del diablo, un excremento de Satanás? Porque así fue como los trató, ¿no? Suavecito, ¿no es cierto? Suavecito. Esa fue la expresión que él utilizó. Como dijimos hace un par de semanas, sentamos de alguna manera las bases sobre la cual se fundamenta el pensamiento calvinista. Dijimos que las bases de este pensamiento son tres. Una tiene que ver con la soberanía de Dios, la otra tiene que ver con la predestinación y la tercera tiene que ver con la salvación solo por la fe. Ahora seamos honestos. Si yo a usted le pregunto, ¿Dios es soberano?, lo más seguro es que la gran mayoría de usted me va a decir... yo pensé que me iba a decir sí. O amén. Amén. Sí. Si yo pregunto, ¿Dios es soberano? Si yo le digo a usted, ¿Dios predestina? Amén. ¿Qué entiende usted por predestinar? Ahora, yo hablé de la predestinación hace 2 domingos atrás. Por lo tanto, si usted no vino, pudo ver el video. Y ahí yo expliqué lo que era la predestinación. Si no vio el video, puede verlo todavía. Ahora, si usted vino y tomó nota, puede mirar y decirme, ¿Dios predestina? Puede decirme sí o no. Ahora, ¿predestina para qué? Es una buena pregunta que debemos sugerir o que debemos hacer, ¿no? ¿Para qué predestina Dios? Y por último, si yo le digo, mire, la salvación es solo por la fe, ¿qué dice usted? ¿Amén o no? Amén. Espero que todos digan amén, porque si alguno dice que no, tenemos que hablar seriamente cuando termine el culto. Ahora, si es más de uno, entonces ahí voy a tener que pedir ayuda a otros para que me ayuden a hablar con ustedes, porque obviamente ahí tenemos un problema, ¿no? Si usted no cree que la salvación es por fe, déjeme decirle, usted no es salvo entonces.
usted no va al cielo. Cristo no es su Salvador. Si usted no cree que la salvación es por fe. Perdone que se lo plantee así tan duramente, ¿no? Ahora, cuando planteamos estas tres bases, uno diría, bueno, sí, en realidad con dos estamos bien a caballo, bien firme, bien seguro. La tercera nos genera un poco de conflicto. Y es verdad, la tercera nos genera un poco de conflicto. Ahora, estas son las bases sobre las cuales el pensamiento calvinista, en definitiva, se va orientando hacia arriba, se va construyendo, ¿no es cierto? Y a partir de eso, los seguidores de Calvino organizaron el pensamiento calvinista y puntualmente el pensamiento de Calvino respecto de la soteriología. Hermanos, por favor, quiero que entienda esto. Calvino tuvo una postura en cuanto a bibliología, tuvo una postura en cuanto a escatología, tuvo una postura en cuanto a bibliología. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo respecto de todo esto, no? Tuvo una postura en cuanto a eclesiología, que son doctrinas bíblicas. Una habla de la Biblia, uno habla de Cristo, uno habla de los eventos futuros, uno habla de la iglesia, en fin, pero quizás donde más se conoce y donde más se debate y donde más se discute en el día de hoy el pensamiento de Calvino tiene que ver con la doctrina de la salvación, que es la soteriología. Ahora, la doctrina de la salvación o el pensamiento calvinista respecto de la doctrina de la salvación, en definitiva, se expresó en lo que es este acróstico que hemos llamado el tulip de Calvino. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Y dijimos que era un acróstico porque cada letra era la inicial de una frase completa. Ahora, una frase, yo entré en duda, si una frase en inglés, en francés o en alemán, porque el Bastián me hizo dudar, no, ¿quién me hizo dudar? El Nicolás me hizo dudar la semana pasada. Sí, tú tenés la culpa. Como dijo este Edgar hoy día, eres responsable. ¿No es cierto? Ahora, el tulip de Calvino dijimos que en este orden habla de la total depravación, ¿no es cierto? Habla de la elección incondicional, ¿sí? Ese es el orden. Total depravación, elección incondicional, la expiación limitada, tulip, la gracia irresistible y por último la perseverancia de los santos. Ahora, para usted quizás no tiene mucho sentido esto como yo lo planteé en español respecto al tulip, pero si usted lo busca en inglés o en, no sé en qué idioma está, ya, está bien, gracias. Eso es lo que quería escuchar. Está en inglés, ¿no es cierto? Si usted lo busca en inglés, sí tiene sentido. Sí tiene sentido. Ahora, nosotros la semana pasada empezamos a estudiar el tulip y lo hicimos a partir de estudiar ¿qué cosa? La depravación total, ¿sí? Ahora, yo mirando el video de la predicación, me quedé con una duda y es si es que yo, en definitiva, planteé o no planteé la conclusión de lo que se enseña respecto de la depravación total. Ahora, si no lo planteé, voy a plantearlo hoy día. ¿Por qué? Porque eso me conecta con lo que tengo que enseñar hoy. Ahora, la conclusión expresada en un libro de teología, dice lo siguiente respecto de la depravación total. En definitiva, la doctrina de la depravación total del hombre señala la incapacidad del hombre para hacer algo por sí mismo para salvarse. ¿Sí? Por lo tanto, si Dios no inicia el proceso de salvación, el hombre no será salvo jamás. Y esto tiene sentido si nosotros pensamos que el hombre está completamente depravado, que todas sus condiciones inherentes están perturbadas. Si nosotros pensamos que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa y caída, entonces el hombre ante Dios es inútil. De hecho, Romanos capítulo 3 lo expresa muy bien cuando dice: no hay quien busque a Dios. El hombre por sí mismo no se va a acercar a Dios. El hombre por sí mismo no va a buscar a Dios.
De hecho, tenemos el ejemplo, creo que lo planteé la semana pasada, de Adán y Eva, ¿no? Después de haber pecado en Génesis capítulo 3, ¿qué es lo que hace Dios? Le busca y le llama. Adán, ¿dónde estás tú? Y yo le decía a ustedes, creo, ¿es que Dios no sabía dónde estaba? Dios sabía perfectamente dónde estaba. ¿Es que Dios no estaba juntamente con Adán? Dios estaba. Si nosotros decimos que dentro de los atributos de Dios, Dios es omnisciente, Él lo sabe todo, Él sabía dónde estaba Adán. Y si decimos que dentro de los atributos de Dios, Dios es omnipresente y que está en todo lugar, entonces Dios estaba con Adán. ¿Por qué la pregunta entonces? ¿Dónde estás tú? Porque espera la respuesta humana. Y Dios siempre ha buscado la respuesta humana. Hermano, déjeme decirle una cosa. Hoy día vamos a ver un tema delicado que se llama la elección incondicional. Y la elección es una realidad bíblica. No la podemos obviar, no la podemos saltar. Pero esta realidad bíblica de la elección divina no exime al hombre de su responsabilidad de responder al llamado de Dios. Cuando Dios busca a Adán, ¿qué es lo que hace Adán? Se esconde. Y ante la insistencia de Dios, Adán responde. ¿Y qué responde? Tuve miedo porque estaba desnudo. Y ahí viene todo el relato bíblico, ¿no? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Cómo supiste que estabas desnudo? ¿Por qué no sentiste vergüenza antes? Quizás cuánto tiempo. Nosotros no tenemos hermano, déjeme plantear simplemente este punto. Nosotros a veces pensamos que los textos bíblicos son una continuidad de tiempo. Que una cosa pasó hoy y la siguiente pasó mañana. Que Dios creó a Adán, déjeme simplemente plantearlo así, ¿no? Dios creó a Adán el día viernes y Adán pecó el domingo. No sabemos cuándo. No sabemos cuánto tiempo pasó entre la creación del hombre y el pecado del hombre. No lo sabemos. Y Dios perfectamente le podría haber dicho, oye, anduviste semana desnudo con tu mujer y no sentiste ni una vergüenza. Los animales te miraban y tú como si nada. Y resulta que ahora te diste cuenta que estás desnudo y tienes vergüenza y te escondes. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién, entre comillas, te abrió los ojos a la maldad? ¿Se da cuenta? Entonces, ahora, como les dije, un punto cuando los seguidores de Calvino exponen la doctrina en el tulip, lo hacen intencionalmente en el orden que lo hacen, porque un punto conecta con el otro. Un punto lleva al otro. Nosotros no podríamos entender lo que es la elección de Dios si no entendemos que el hombre está completamente depravado. No se puede entender. No son cosas aisladas. Entonces, sobre esta base de haber entendido la semana pasada que el hombre está completamente depravado, es que hoy día vamos a estudiar la doctrina de la elección. Y como dije, la doctrina de la elección es una doctrina difícil de entender. Ahora, solo déjeme plantear una cosa. Estoy de acuerdo con lo que se enseñó esta mañana o con lo que se dijo esta mañana en la clase escuela dominical. En varias cosas estoy de acuerdo. Pero quiero decirles que hay que tener cuidado con llevar ciertas cosas a extremos. ¿El testimonio de una persona es importante en la predicación del Evangelio? Se habló de eso esta mañana. ¿Es importante, sí o no? Sí, porque abre o cierra puertas. ¿No es cierto? Abre o cierra puertas. Pero el testimonio de una persona no convierte a nadie. No salva a nadie. Lo que salva es la palabra de Dios. Es ella la que convierte el alma. ¿Sí? ¿Es importante el estudio de la palabra de Dios por nosotros mismos? Sí. ¿Usted va a entender todo de la palabra de Dios por sí solo? ¿Necesita apoyo? ¿Necesita ayudas? Sí. Y ahí es donde entran a jugar personas que conocen un poco más y que saben un poco más que nosotros. Hermano, yo hoy día voy a citar a teólogos. Y lo que teólogos dicen, porque esta doctrina no es fácil de entender. Pero hay veces en que teólogos expresan de manera simple verdades profundas y complicadas de la palabra de Dios. Y uno tiene que saber aceptar o respetar eso. Ahora, cuando yo me puse a estudiar, lo primero que hice fue buscar los libros de teología para estudiar.
No, lo primero que busqué fue mi Biblia. Y después busqué los libros. Y en aquellas cosas que para mí son complejas, muchas veces busqué la opinión de un teólogo que me fue aclarando cosas. Ahora, lo lógico es que no me abandericé con una postura. Entonces, solo me dediqué a leer a Berkov, solo me dediqué a leer a Grudem, solo me dediqué a leer a MacArthur, que son de una línea teológica. Y dejé de lado a otros teólogos, como Ryrie, por ejemplo, que son de otra línea teológica. No, los leí a los dos. Los leí a los dos. Creo que eso es lo correcto. De hecho, en la Biblia nos enseña una cosa interesante, ¿no? Cuando habla de los dones. Cuando habla de los dones espirituales, en 1 Corintios capítulo 12, dice lo siguiente, 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, entonces es el mismo, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este da por el Espíritu palabra de sabiduría, otra palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro por fe, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, etcétera, etcétera, y sigue, ¿no? Ahora, ¿por qué estoy leyendo este texto? No sé si se acuerdan cuando seguimos la serie de estudios de dones espirituales. ¿Se acuerda cuál era la definición de dones espirituales? ¿Qué fue lo que dijimos? ¿Qué es un don espiritual? Sí. ¿Qué dijo Iván? Una capacidad, sí, que tiene una característica. Sobrehumana, sobrenatural, una capacidad divina. Un don espiritual es eso, es una capacidad sobrenatural dada por Dios para beneficio de su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, en ese sentido, teólogos son un don a la iglesia. Porque son hombres que tienen palabra de ciencia, son hombres que tienen palabra de sabiduría, son hombres que tienen la capacidad de explicar con palabras sencillas verdades difíciles. No sé cuántos de ustedes conocieron al pastor Douglas Krieger. ¿Sí? ¿Varios? ¿Sabe usted que una de las cosas interesantes que tenía el pastor Douglas Krieger es que como tenía poco idioma español, era súper simple, súper sencillo? No se enredaba explicando cosas, como uno. Porque uno se enreda explicando cosas, ¿no? Le trata de adornar, le pone palabras bonitas, busca palabras así, ¿no? No, él como era sencillito, como tenía poco vocabulario, era muy simple para enseñar y eso lo hacía ser muy claro para enseñar. Yo he tenido la oportunidad de estar en conferencias donde han venido teólogos reconocidos y muchos de nosotros hemos estado en conferencias con teólogos reconocidos. Samuel Pérez Millo, Edwin Carballosa, hombres que con palabras sencillas enseñaban verdades profundas. No hay nada de malo en eso. Pero yo no le puedo dar una validez sobrenatural a la palabra de estos hombres. Estos hombres están por sobre la Biblia. No, no puedo hacer eso. Ahora, ¿me enseñan cosas bíblicas profundas, difíciles, que yo no entiendo a simple vista? Sí. No sé, los profesores a lo mejor tienen esta estadística, pero se dice que Chile es uno de los países en Sudamérica que tiene peor comprensión lectora. Y eso es a todo nivel. Hay niños de tercero básico, creo que leí una estadística que cerca del 80% de los niños en tercero básico no leen lo que entienden. Perdón, al revés. Qué bueno que ustedes entienden lo que yo digo. Cerca del 80% de los niños en tercero básico no entienden lo que leen. ¿Sabe? Lo triste es que muchas veces esto se profundiza a medida que uno va avanzando, que uno va creciendo. Y uno cree que porque es grande y adulto entonces uno lee y entendió todo lo que leyó. No, hermano, déjeme decirle, hay cosas que son difíciles de entender. Hay cosas que son complicadas de entender. Y si nosotros no la entendemos con ciertas herramientas de la hermenéutica, no las vamos a entender jamás. Si no las leemos en el contexto, a la luz del contexto histórico, a la luz del contexto gramatical, no lo vamos a entender jamás. Porque una palabra en nuestro idioma no significa necesariamente lo mismo que significaba cuando fue escrita, ¿no? Ya hemos puesto el ejemplo muchas veces, ¿no? El que no aborrece a padre y madre
no es digno de ser mi discípulo. ¿Y qué? ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Ignoren a sus padres, olvídenlo. No los amen. ¡Ay, qué feo! ¿Y cómo encajamos ese mandamiento o este principio que está enseñando el Señor Jesús con el mandamiento bíblico que dice que debemos honrar a padre y madre y que nuestros días serán alargados en la tierra? Bueno, es que hay que entender que honrar ahí no significa no amar, sino que significa no amar más que a Dios. El que no ama a su padre y a su madre menos que lo que ama a Dios no es digno de ser un discípulo del Señor. No está diciendo que no le amemos. Está diciendo eso, está diciendo otra cosa. Pero a veces eso hay que entenderlo a la luz del contexto histórico, pero también a la luz del contexto gramatical. Y para eso, para entender cosas difíciles, hay que utilizar herramientas hermenéuticas correctas. Ahora, a veces, como dije, es necesario citar a teólogos. Y yo hoy día voy a citar a teólogos. Cuando hablemos de la elección, ¿qué es la elección? ¿Qué es la elección? Mire, Charles Ryrie, que justamente no es un teólogo que uno pueda decir que lo podamos acusar de calvinista, ¿no? Tú estabas en el año 90 en Monte y Iván, tú también, ¿no? Nosotros tuvimos el privilegio de ser parte de una conferencia donde vino a enseñar el Dr. Ryrie. Un viejito humilde, sencillo, simple, genial. Clarito para enseñar. Yo todavía recuerdo la enseñanza de las callosidades en el corazón. Cuando hizo que José se sentara al lado de él, se sacara los zapatos, se sacara el calcetín y mostrase sus pies descalzos para mostrar los callos en los pies. Muy gráfico para enseñarnos que muchas veces el pecado genera callos en nuestro corazón. Y José Jordán, el director de Palabra de Vida, no quería, el fundador de Palabra de Vida, no quería sacarse ni los zapatos ni los calcetines. Y el gringo, el viejito, sentado en una silla con la pata pelada. Muy buen maestro. Ahora, él no puede ser acusado de calvinista, ¿no? ¿Sabe lo que dice Ryrie en su libro de teología básica? Dice lo siguiente: la doctrina de la elección constituye una de las bases de la salvación. Ahora, eso sería complicado si la dejamos hasta ahí la frase, ¿no? La doctrina de la elección es una de las bases de la salvación. Eso es complicado. Pero la frase no termina ahí. Sigue. Aunque no es la única, dice. La muerte de Cristo, la fe, la gracia eficaz, la regeneración, también son bases de igual manera y son necesarias en la realización del plan de Dios para la salvación de las personas. No es lo único. ¿Dios elige para salvación? Sí. Pero no es la base de la doctrina de la salvación. Usted no puede decir que esta es la base. Por lo tanto, Dios elige y se acabó. No hay nada más que hacer. Yo no tengo más participación en la obra de salvación. Si bien es cierto, yo no tengo participación en la obra de salvación porque yo no salvo a nadie, tengo participación porque tengo un mandato bíblico de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Por lo tanto, ¿tengo participación en la obra de salvación? Sí, porque soy el instrumento, soy el medio por el cual Dios llama a personas. Ahora, me gusta como lo expresaba en su momento Charles Spurgeon. Él decía, mire, como yo no sé quiénes son los elegidos, pues yo no puedo ir levantándole el pantalón o la falda para ver si tiene una marca que haya elegido. Yo tengo que predicarle a todo el mundo nomás, pues. Yo tengo que predicarle a todos. Por eso que la Biblia habla de que palabra fiel y digna se recibía por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero ahí el texto, el énfasis interesante en ese texto es palabra fiel y digna ser recibida ¿por quiénes? ¿Por los elegidos? Por todos. Todos, porque no sabemos quiénes son. Ahora, usted dirá, entonces le está presumiendo o está dando por hecho, está dando por sentado que hay algunos que son elegidos para salvación. ¿Sí? Alguno probablemente está pensando eso. Déjeme seguir avanzando para tratar de describir este punto. Ahora, ¿qué es lo que plantea el pensamiento calvinista respecto a este punto? El pensamiento calvinista habla de la elección incondicional. Y hay que explicar un poco estos dos términos.
tanto el nombre como el apellido, entendiendo elección como nombre e incondicional como apellido. ¿Qué es la elección? ¿Se acuerda que el hombre está totalmente depravado, no? ¿Sí? Y por sí mismo no busca a Dios. ¿Sí? En el pensamiento calvinista. Y es Dios quien tiene que iniciar el proceso de salvación de un hombre. Bueno, la elección es el acto libre y soberano de Dios. ¿Se acuerda que hablamos de la soberanía de Dios como una de las bases fundamentales? Es el acto libre y soberano de Dios de seleccionar, escoger o elegir a individuos para la salvación. Eso es elección. Eso es el nombre. Elección. ¿Qué es incondicional? Bueno, incondicional enfatiza el hecho de que Dios elige libre de la respuesta humana. Dios elige libre de la respuesta humana. Y de esta manera se enfatiza el hecho de que es una elección soberana de Dios. Eso es elección incondicional. Cuando los calvinistas hablan de la elección incondicional, ellos están diciendo lo siguiente: Dios elige a los que han de ser salvos indistintamente de lo que el hombre haga o no haga para responder a Dios. Ahora, ¿esto exime al hombre de tener fe? No, porque en un sentido nosotros somos, o sea, no en un sentido, nosotros somos salvos por fe. Y el justo, por la fe, vivirá. ¿No es cierto? Y la fe les contaba por justicia. En fin. Ahora, ¿el hecho que Dios elija incondicionalmente exime al hombre de fe? No. ¿Es fácil de entender? No. Me gusta cómo lo expresaba el pastor Andrés Escárate. Lo voy a apelar. Mire, como me hace ahí que no, y me amenaza, mire. Me gusta cómo lo expresa el pastor Andrés Escárate. El pastor Andrés dice lo siguiente: si usted se para en una línea férrea al centro, usted va a ver un riel a su izquierda, un riel a su derecha, y usted los ve separados. Pero si continúa mirando hacia el horizonte esa línea férrea, en algún punto esos dos rieles se van a juntar. Usted no sabe cómo, pero se van a juntar. Esta es una verdad difícil de entender, porque nosotros la miramos así, separada. Pero en algún punto, por la gracia de Dios y por la sabiduría de Dios, este punto se junta. Ahora, déjeme tratar de seguir explicando algunas cosas. ¿La elección es una doctrina bíblica? Sí. ¿Aparece en la Biblia? Sí. Por lo tanto es bíblica. ¿La tengo que enseñar? Sí. ¿Se acuerda que Pablo le dice a los ancianos de Éfeso cuando se despide de ellos: yo no he rehuido enseñaros todo el consejo de la palabra de Dios? Por lo tanto, si la palabra de Dios habla de elección, tengo que enseñar la elección, pues. Me sea fácil o no me sea fácil, me guste o no me guste. Porque probablemente yo termino hoy día la predicación, nos vamos a la casa y algunos de ustedes se han pensado: este pastor es calvinista, yo no tenía idea que era calvinista. ¿Cómo no me di cuenta antes? Pero por favor, todavía no me catalogué. Catalógueme al final de la serie. ¿Ya? Por favor. No hoy día. Al final. ¿En qué estaba? Sí, la elección. Dijimos que la elección es una doctrina bíblica, ¿sí? Mire, déjeme contarle qué es lo que escribe Ryrie en su teología sistemática. De vuelta, ¿no? Porque a veces, como dije, es bueno leer a gente que sabe un poco más y que explica de mejor forma que lo que yo puedo explicarlo. Él dice lo siguiente: los elegidos de Dios, ahí mejor, los elegidos de Dios, ¿dónde estoy? Ahí, no fueron escogidos de las personas destacadas de la humanidad. ¿Se acuerdan, no? Primera de Corintios capítulo 2, verso 27, 28, cuando dice que de lo vil y menospreciado a este mundo eligió Dios o escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿No? Nosotros, hermanos, déjeme decir una cosa: nosotros no somos gente destacada en este mundo. Es más, para algunos grupos nosotros somos gente bastante ignorante. Ignorantes porque confiamos en un mito.
Creemos en un mito. ¿Cómo podemos ser tan ignorantes, no? Ante los ojos de la comunidad, de la sociedad, muchas veces somos así, somos tratados de esta manera. Fíjese que, déjeme dar un pequeño ejemplo. No sé cuántos de ustedes ayer tuvieron ocasión de mirar televisión a la tarde. Entre las 6, 6 y media de la tarde, más o menos, y las 9 de la noche. ¿Estabais tristes? Yo también. Yo estaba triste ayer. Se retiró el 14 de los blancos. Es un crack. Estuvo bueno el partido, me gustó. Sentido el espectáculo, me dio risa. En fin. ¿Sabe lo más lindo de todo? En un momento se acercó un periodista, todavía estaban jugando, se acercó a la esposa de Matías Fernández, del hermano Matías Fernández. Se acercó a la esposa del hermano Matías Fernández y le dijeron una cosa, le preguntaron, se lo comentaba a mi esposa ayer. Le dijeron que lo que más los compañeros que habían venido a la despedida de Matías Fernández habían destacado no era solo que era un buen jugador, sino que era una mejor persona. ¿Y sabe lo que respondió ella? Eso no sería posible sin Dios y su gracia en la vida de mi esposo. Yo dije, tremendo testimonio. Mi esposa me dijo, cuando le conté, me dijo, uy, tremendo testimonio. Y cuando terminó todo esto, este hermano leyó, porque él dijo, no, y es verdad, él es un hombre de súper pocas palabras, habla re poco. Leyó y al finalizar él dijo, la mejor decisión que yo he tomado en mi vida, aparte de casarme con mi esposa, fue reconocer a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y si ustedes lo hacen, tienen vida eterna. Fue una forma de compartir el Evangelio, ¿no? Lindo. Terminó todo esto, fueron a los comentarios de los comentaristas deportivos, hablaron de cualquier cosa del partido, de la despedida de Matías, de cómo jugó, de las locuras del mago Valdivia, pero ni una sola palabra a la declaración de fe, al testimonio de fe de Matías Fernández. ¿Sabe por qué, no? Porque para ellos es locura. Usted sabe que hubieron personas importantes en la vida futbolística de Matías Fernández que dijeron que él no alcanzó a llegar a su potencial máximo porque se convirtió en canuto. ¿Saben que hubo gente que dijo eso, no? Hablando de este hermano. ¿Por qué? Porque para el mundo nuestra fe es locura, hermano. Por eso que el Señor dice en su palabra que Él eligió, Él escogió lo vil y lo menospreciado. Eso somos a los ojos de la comunidad, de la sociedad, para avergonzar a los sabios. También dice el libro de Santiago, la epístola a Santiago, capítulo 2, verso 5, hermanos míos amados, oíd, ¿no os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? O sea, nosotros somos pobres, pero somos ricos, porque somos herederos del cielo. ¿Se acuerda cuando le decía hace un rato atrás, por qué podemos cantar con tanta convicción, lo sé, confiado, ¿cómo es? Al cielo yo voy? Porque somos herederos. Tenemos esa herencia. Ahora, lo interesante es que Riley, hablando de este tema, dice lo siguiente: Dios no eligió a los que se destacaron de la humanidad. Dios no eligió a lo mejorcito de la humanidad, a lo que es reconocido como sabio, que es reconocido como hombre rico. No. Lo vil y lo menospreciado. A los pobres de este mundo. A eso eligió Dios. ¿Se acuerda? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos serán saciados. Y los pobres de espíritu ahí tiene que ver con el hecho de reconocer nuestra pobreza espiritual delante de Dios. Delante de Dios no somos nada, no somos nadie. Delante de Dios estamos completamente muertos. Somos muertos, somos enemigos. Reconocemos esa condición, pero Él nos enriquece con su gracia. No pone plata en los bolsillos, pero pone vida eterna en el corazón. Y es una riqueza mucho más grande que cualquier otra.
Y eso es una riqueza mucho más grande que cualquier otra. Ahora dice Ryrie, siguiendo con esto, ¿no? Dice, los elegidos de Dios no fueron escogidos de las personas destacadas de la humanidad, ya que la elección de Dios fue pretemporal, vale decir, desde antes de la fundación del mundo. El hombre todavía no existía. El hombre no había hecho ni bien ni mal. Y Dios ya había hecho su obra de selección. ¿Y la podía hacer o no? ¿La podía hacer sí o no? ¿Por qué? Porque es soberano. Ahora, soberano no como el comodín del naipe, ya se lo he dicho, ¿no? Esto cierra la discusión y aquí se acabó el tema. No, él lo podía hacer. Él lo podía hacer, porque Dios es soberano. Ahora, ¿qué dice Calvino? Calvino, más que Calvino, los seguidores de Calvino, cuando estructuran la teología, cuando estructuran, por así decirlo, la doctrina de la salvación, cuando la ordenan, ellos plantean que el calvinismo tiene 6 características, o que la elección tiene 6 características. La elección tiene 6 características. La primera característica tiene que ver con el decreto eterno y soberano de Dios. La elección es fruto del decreto eterno y soberano de Dios. ¿Qué significa decreto? ¿Qué es un decreto, Iván? Una restricción de conducta que está sancionada por el Ejecutivo. Me dejaste clarito, ¿ya? Ahora en chileno. Es una ley que se promulgada por el Poder Ejecutivo en Chile. Ya, es una ley, ¿no es cierto? Y como ley tiene que ser obedecida. Correcto. ¿Sí? Bueno, un decreto eterno de Dios es algo similar, ¿no? Es una determinación que Dios toma. Y la elección es eso, ¿no? Es un decreto eterno y soberano de Dios. Mire, por favor, conmigo algunos textos. Romanos capítulo 8, verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito ante muchos hermanos. Porque a los que antes conoció. Y ese es el decreto eterno de Dios. Dios conoce y Dios elige. Dios elige. ¿Qué dice Efesios 1, capítulo 1, verso 4 y verso 5? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerdan que decíamos que yo les leía que Ryrie decía que esto fue una elección pretemporal? Antes que las cosas sucediesen, Dios ya había hecho la elección. Bueno, está fundamentado en este texto. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. ¿Puedes buscar el verso 11 ahora del mismo capítulo? En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y ahí hay palabras que son bien interesantes. Propósito, designio. Es la determinación de Dios con un propósito. La elección de Dios tiene un propósito. Ahora, hermano, déjeme decirle esto. Ponga atención acá. No ponga atención a otra cosa. Ponga atención acá. La elección de Dios obedece a un propósito. Obedece al designio de su voluntad, a su deseo, pero también obedece a un propósito que va más allá de la salvación. No es solo la salvación. No es solo la salvación, y lo vamos a ver un poco más adelante. Pero no es solo la salvación. La salvación es el primer paso. Porque si no, el propósito eterno de Dios no se podría cumplir. Ese es un punto. Si no hay salvación, el propósito eterno de Dios para la vida de nosotros no se puede cumplir. ¿Sí? Sigo. La elección, la segunda característica dice que la elección es necesaria debido a la caída y depravación total del hombre, lo cual refleja la gracia de Dios y no el esfuerzo humano. Si Dios no elige, el hombre no se salva. Porque el hombre está totalmente depravado y es incapaz moralmente de hacer cualquier cosa que lo pueda salvar. Porque si el hombre pudiese hacer alguna cosa para salvarse, entonces la salvación ya no sería por fe. Ahora sería ¿por qué? Por obras. Por obras.
Y de nuevo ahí están los mismos textos que ya leímos, entonces no los vamos a volver. Ah, no, miento. Hay otro texto, Romanos 9:11. Puedes buscar Romanos 9:11. Este texto es interesante, hay que mirarlo, sí, en un aspecto un poco más amplio. Romanos 9. Este es un texto, como dije, que hay que mirarlo en un aspecto un poco más amplio, desde el 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. ¿Se da cuenta? ¿Se acuerda cuando yo le decía que la elección, que según lo que plantea Riley en su libro, la elección es una elección pretemporal? El hombre no existía aún. El pecado aún no había entrado en el mundo, porque el mundo ni siquiera había sido creado. Sin embargo, Dios ya había hecho una elección, porque Él conoce y sabe todas las cosas de antemano, ¿no? ¿Sí? Ahora, dice el texto, pues no habían nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: al mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Les queda claro, no? A Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Porque esa es la acusación, ¿no? No, es que si Dios actúa de esta manera, Dios es injusto. ¿Por qué Dios elige a uno y a otro no? Eso es injusto. Sí, desde el punto de vista de ¿quién? Nuestro. Hay 2 trabajadores en el campo. A uno lo contrataron a las 8 de la mañana, al otro lo contrataron a las 3 de la tarde. Llega el momento de pagar. Vengan a recibir el pago. Y pagan primero el de las 3 de la tarde, y el de las 3 de la tarde le dan 50,000 pesos. Entonces el de las 8 de la mañana dice: viene buena la cosa. Porque si al de las 3 le dieron 50 lucas, yo que estoy de las 8, por lo menos 100. Por lo menos 100, ¿no? Y resulta que llega el momento del pago y le entregan 50,000 pesos. Qué injusto, pero ¿por qué? ¿Por qué él trabajó desde las 3 en adelante y le diste 50 y yo trabajé desde las 8 y me diste 50? ¿Por qué? Bueno, yo te contraté por 50, no te contraté por 100. Ya él también lo contraté por 50. Y por último, yo soy dueño de darle a la persona como yo quiero. El problema es que nosotros siempre miramos la justicia desde nuestro lado, no desde el lado divino. Sigamos. La elección es en Cristo. Dios escogió a los creyentes desde el pasado eterno para estar unidos a Cristo. Esto es lo que enseña el pensamiento calvinista. Son las 6 características del pensamiento calvinista. Y hoy vimos los textos ahí en Romanos 8, 29 y Efesios 1, 4, 5 y 11. Ahora, es verdad, la elección es en Cristo, solo en Cristo. Y el propósito de esa elección es que nosotros estemos unidos por la eternidad con Cristo. Con Cristo. La elección implica la salvación de los elegidos y la provisión de la salvación. Si hay algo que asegura la elección, es que los elegidos sean salvos. Ningún elegido se perderá. Ninguno. Pero también asegura algo. Dios proveyó la fuente de salvación. ¿Y la fuente de salvación quién es? Jesucristo. ¿Sí? Ahora, es interesante lo que dice. Busque Romanos 8:29 de nuevo y vamos a leer 8:29 y 30. ¿Sí? Desde el 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, estos a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermano, ahí hay un orden. Este es un orden, son cosas que van a pasar o que han pasado en la vida del creyente. Yo no sé si usted sabía, pero usted cuando fue salvo pasaron alrededor de 16 cosas distintas en el mismo momento de su salvación que usted probablemente no se dio ni cuenta. A lo mejor el énfasis más profundo en su vida fue: se sintió perdonado.
¿Sí? Dios me perdonó. Gracias, Señor, porque me perdonaste. Sí, pero usted sabía que en ese mismo momento en que Dios le estaba perdonando, le estaba justificando, y que en ese mismo momento que le estaba justificando, le estaba redimiendo, y que en ese mismo momento le estaba sellando, y que en ese mismo momento le estaba glorificando, y así vamos diciendo, y son cerca de 16 cosas distintas que pasan. Y a lo mejor nosotros no las entendemos en el momento, las entendemos a medida que vamos aprendiendo, que vamos desarrollándonos en la fe, que vamos creciendo en nuestra fe, las vamos aprendiendo. Bueno, creo que el texto, el verso 30, tiene que ver con este sentido. Son cosas que van pasando, que no podrían suceder. Si Dios no hubiese predestinado, Él no hubiese llamado, y si Dios no hubiese llamado, Él no hubiese justificado. Y si Él no justifica, Él no glorifica. Son cosas que pasan, que corresponden a un orden, a una cadena de eventos que suceden en la vida del creyente. Pero todo esto ¿a partir de qué? ¿De qué? De la elección. De la elección. ¿Y la elección qué es lo que nos asegura? ¿Se acuerda que le dije, no? La elección asegura que ninguno de los elegidos, ¿qué cosa? Se pierda. Se pierda. La elección y reprobación son individuales y particulares. Este es un punto un poco controversial de lo que plantea la doctrina calvinista, porque en un sentido habla de elección y reprobación, o sea, vale decir, aquí, ¿qué es lo que están mezclando? ¿La elección con qué cosa? Pero expresado en una palabra que ya hemos usado antes. Elección con predestinación. Porque ellos, ¿qué es lo que plantean acá? Hablan de la elección y la la elección y la reprobación. Creo que me olvidé enredar. La elección y la reprobación. ¿Qué es lo que plantea la predestinación? Que Dios elige a unos para salvación, vida eterna, y otros para condenación. Ahora, este punto enseña, y yo estoy de acuerdo en esto, que la elección es algo individual y particular. Y entiendo que la condenación también es individual y particular. Nadie se pierde porque yo pequé en lugar de él. ¿Estamos claros en eso, no? Sí, pero es un poco confuso porque tiende a mezclar las dos cosas. Por último, la sexta característica, y aquí está el propósito eterno de la elección. La elección, o el objeto de la elección, siempre es la gloria y la alabanza de Dios. Siempre. Siempre. Y yo creo que Satanás ha metido su cola en este punto. Es una forma coloquial de decirlo, ¿no? Creo que Satanás ha metido su cola en este punto. ¿Por qué? Porque Satanás siempre va a querer evitar la gloria de Dios y la honra de Dios. ¿Y cuál es el grave problema? ¿Por qué genera tanto conflicto la elección como doctrina? Porque nos hace cuestionarnos si Dios es justo o no. Si Dios fuera justo, le daría la oportunidad a todo el mundo. Bueno, Cristo vino y murió por todos. El Evangelio es predicado a todos. ¿Todos son salvos? No. Luego, si alguien recibe justamente el castigo que sus malas acciones y pecados merecen, ¿eso es injusto? ¿Dios es injusto? No. El propósito eterno de la elección siempre va a ser la gloria de Dios, la alabanza de Dios. Pero Satanás, al sembrar esta duda, al meter esta confusión, este enredo, al enredar esta doctrina, ¿qué es lo que está haciendo? Está diciendo: Dios no es justo. No crean que Dios es justo, porque no es justo. Si Dios fuera justo, todos serían salvos. ¿Qué es lo que piensa mucha gente? No, si Dios no va a castigar a nadie, porque Dios es amor. Y si Dios castiga a alguien, entonces Dios no es amor. Dios no es amor. Una cosa, como les decía, que tiende a confundir muchas veces esta doctrina tiene que ver con el hecho de asociar la elección con la predestinación. Y déjeme decirle esto, ¿no? Recordar simplemente que mientras que la elección, como dijimos, es el acto libre y soberano de Dios de escoger entre un grupo, predestinar es el
Planear es el acto por el cual Dios planea un destino final. Un destino final. Ahora, bíblicamente, esto se limita. La predestinación no es amplia, no es para todos. No es que unos son predestinados para salvación y otros son predestinados para condenación, no. La predestinación se limita a los salvos. ¿Por qué razón? Porque Dios planeó de antemano el destino nuestro, de los creyentes. Fíjese un detalle interesante. ¿Qué dice Efesios 1:5, Ashley, por favor? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuál es la predestinación ahí? ¿Para hacer qué? Adoptados hijos suyos. Porque sin Cristo, ¿quién es nuestro padre? Satanás, el diablo. Y para que nosotros podamos cambiar de paternidad, ¿qué tiene que suceder en nosotros? Tengo que ser adoptado. Y es Dios quien nos adopta, Dios que nos predestina para ser adoptados hijos suyos. Efesios 1:11, Ashley, por favor. ¿Qué más dice ahí? En amor, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cuál es la predestinación ahí? ¿Para qué es la predestinación? Herencia. Nosotros tenemos una herencia como hijos de Dios. Mire, yo a mi hijo le voy a heredar las deudas. ¿No se siente mal? ¿No quiere salir? Para los que están mirando, esa es mi suegra que me hace rabiar. Generalmente los padres a los hijos les dejan cosas, ¿no? Hace unos meses atrás mi esposa compró una cosa que es para limpiar plata. Y limpió un medallón. Un medallón lo limpió y me lo mostró. Y lógicamente a mí me emocionó que me mostrara ese medallón. Porque ese medallón se lo regaló un primo a mi mamá. Y es, por así decirlo, la única herencia que yo tuve de ese tipo para mí. Y cuando nos casamos yo le regalé ese medallón a mi esposa. Entonces cuando vi ese medallón, lógicamente me acordé de mi primo y le tomé una foto y se lo mandé. Le dije, mira. Le dije, mire en realidad, porque yo le digo, tío, podría ser mi papá. Y él me lo hizo, o él le hizo este medallón a mi mamá en una circunstancia bien particular de la historia. Y él aprendió en ese lugar a hacer este tipo de cosas, de orfebrería. Y él hizo medallones para personas bien particulares que le acompañaron en ese periodo triste de su vida. Y me decía que era la primera vez que él veía, después de tantos años, casi 50 años, veía este tipo de cosas. Y eso es una herencia. Y nosotros pensamos que probablemente el día que David se case, que yo espero que sea pronto, probablemente nosotros como familia, a la hija que David va a traer a nuestra casa, su esposa, le vamos a heredar ese medallón. Y queremos que vaya de herencia en herencia. Como hijos de Dios, nosotros tenemos una herencia. Hemos sido predestinados para tener una herencia. ¿Qué herencia? Los cielos. La gloria de Dios, no la nuestra, la de Él. No la nuestra, la de Él. Y por último, hemos sido predestinados para algo más, que ya lo hablamos, ¿no? Romanos capítulo 8, verso 29. Ser conformados a la imagen de Jesucristo, de su Hijo Jesucristo. Ese es el destino final, en definitiva, del creyente. En eso aplica la predestinación. La predestinación no tiene que ver con que si usted no fue elegido,
es condenado y que si usted fue elegido tiene vida eterna. La predestinación no tiene que ver con todo el mundo, tiene que ver con los creyentes. Con los creyentes. Ahora, hemos hablado de la elección incondicional. Déjeme ser lo más breve posible y avanzar lo más rápido posible en un concepto contrario, antónimo, que es la elección condicional. ¿Se acuerda que dijimos de la elección incondicional? ¿Qué era la elección incondicional? ¿No se acuerda? El acto libre y soberano de Dios de elegir a algunos dentro de un grupo. Esa es una elección incondicional. La elección condicional es algo distinto. Y cito a Henry Thyssen en su libro Introducción de Lecturas de Teología Sistemática, dice lo siguiente: Dios escogió para salvación por gracia en Cristo Jesús a todos aquellos que sabía de antemano que le iban a aceptar a Él. Eso es la elección condicional. Dios eligió de antemano, llamó de antemano, escogió de antemano para salvación por gracia en Cristo Jesús a todos aquellos que sabía de antemano que le iban a aceptar a Él. Y esto se basa básicamente en dos textos. 1 Pedro 1:2, que dice, elegido según la presciencia de Dios. Y Romanos 8:29, mire qué interesante, usan el mismo texto, ahora para justificarlo de manera distinta, ¿no? Donde la frase que dice, los que antes conoció, Romanos 8:29, los que antes conoció. ¿Cómo lo explica Reiri? Porque a Reiri lo estoy citando para un lado y para otro, ¿no? ¿Cómo lo explica Reiri? En su libro de Teología Sistemática. Dice lo siguiente, Reiri dice esto: Dios miró en el corredor del tiempo y en su conocimiento previo vio quiénes aceptarían a Cristo y entonces a estos los eligió para salvación. Eso dice Reiri. Es como que yo me pongo acá, ¿no es cierto? Y empiezo a mirar. Y digo, ¿este es de la U? ¿Sí? ¿No puede ser miembro de la iglesia? ¿Este es de Colo Colo? Sí puede ser miembro de la iglesia. Pero resulta que yo no he hablado con ellos para saber de qué equipo son, ¿no? Pero como yo soy sapo, y me metí en sus redes sociales, vi sus aficiones, y tomé decisión. En base a eso tomé una decisión. Ahora, la elección condicional tiene un problema. Así como la elección incondicional es acusada de injusta, la elección condicional tiene un problema. ¿Sabe cuál es? Que limita la decisión de Dios ¿a qué? Al hombre. La elección condicional dice, Dios elige, sí, elige. ¿Pero elige libre y soberanamente? No, ¿por qué no? Porque si el hombre no tiene fe, Dios no puede elegir, pues. Y ahí hay un problema. Porque Dios es soberano. Y si yo limito la decisión de Dios a la respuesta humana, Dios deja de ser soberano. Y si Dios deja de ser soberano, tenemos un grave problema. ¿Sabe por qué? Porque Dios deja de ser ¿qué cosa? Dios. Y ese es el grave problema. Si Dios deja de ser soberano y está limitado a la respuesta del hombre, entonces Dios deja de ser soberano. Y deja de ser Dios. Ahora, uno tiene que tomar una posición en este punto, tiene que tomar una postura y decidir, definir, ¿qué creo yo? ¿Creo en la elección condicional o creo en la elección incondicional? ¿Qué creo yo? ¿Qué cree usted que creo yo? Dejémoslo para el último domingo. ¿Le parece? Sí, pues que así mantenemos la atención ahí puesta, ¿no es cierto? Ahora, continuará, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando estaba viendo series de televisión, súper entretenido, y yo sabía a qué hora terminaba la serie y empezaba a mirar la hora para ver si es que
el final del capítulo lo iban a dar ese día, y yo decía, no, va a continuar. Y de pronto aparecía, ¿se acuerda? Se aparecía la frase en inglés que aparecía, to be continued. Continuará. Imagínense que aquí abajo apareció ahora la frase, ¿no? Tú podías hacer la magia, pues, en los videos le colocáis, continuará. ¿Ya? Listo. Vamos a orar y vamos a terminar. Y recuerde que las hermanas se quedan algunos minutos. Esperemos que sean algunos minutos.